principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de todo lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da el poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Muy queridos hermanos en Cristo, nuestro Redentor, hoy día la Iglesia se llena de inmensa alegría, gozo y emoción. En la primera lectura, si han prestado atención, nos decía el profeta Isaías que canten de alegría y que griten de alegría las naciones, porque el Señor rescata a Jerusalén y manifiesta su poder, y toda la tierra contemplará la victoria de nuestro Dios. Isaías veía la llegada de la salvación. Esos hombres que se encontraban en cautiverio, muchos de ellos exiliados, pobres, abandonados, asediados por pueblos extranjeros, se encontraban en una situación realmente muy difícil, ¿no? Aquel salmo que se canta hablando de la nostalgia de Sión, ¿no? Dice: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. También dice: los paganos nos pedían que colgáramos nuestras cítaras para cantar, nos decían: cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Pues bien, esto que era la nostalgia, la opresión que vivía ese pueblo, de repente Isaías ve una luz. Va a hacerse redención, va a venir la salvación. Entonces, alégrense, las islas remotas, alégrense, porque el Señor llega el Señor a regir la tierra, y regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrense los justos, porque ha de venir el que va a reinar sobre las naciones. Todas estas son citas de Isaías. Y hoy día, en el día de la Navidad, podemos descubrir entonces estas frases de Isaías y reconocer que esa alegría, esos gritos de alegría, claro, nosotros no solemos hacer esto en Occidente. A veces sí, en determinados pueblos, pero no es tanta la costumbre de gritar de alegría. Nosotros cantamos en tal caso, tal vez los mexicanos cuando cantan sus rancheras hacen algún cantito, algún gritito así de alegría, pero en los pueblos de Oriente, literalmente la gente grita de alegría. Quisiera que ustedes vean, por ejemplo, ahora en el YouTube aparecen vastos videos de matrimonios o de celebraciones. Cuando salen de la iglesia, la gente empieza a gritar como si fueran las películas del oeste, donde los indios hacían sus gritos así grita la gente, de alegría. Por tanto, lo que dice Isaías no es algo retórico, es algo literal.
Los orientales, cuando están contentos, gritan de alegría. Y esto es lo que dice Isaías, ¿no? Gritad de alegría, estallen, y para colmo utiliza este término, estallen en gritos de alegría ruinas de Jerusalén. O sea, los que estaban caídos, postrados, como dice también la Escritura, en tinieblas y en sombra de muerte, ya está, griten de alegría, porque ha llegado el Salvador, porque ha llegado la redención. Y después, la carta a los Hebreos nos dice un mensaje también precioso, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos dice, de distintas maneras y en distintas ocasiones Dios ha hablado a los hombres. Nos ha hablado por medio de Abraham, nos ha hablado por medio de los profetas, nos ha hablado por medio de David. En la Sagrada Escritura están las palabras de Dios que los autores sagrados o hagiógrafos nos han dado a conocer. Nos ha hablado por medio de profetas. Pero, dice así, en la etapa final, y final significa en la plenitud, en los momentos de mayor gracia, ya no nos ha hablado por los profetas, sino que nos ha hablado por medio de su propio Hijo, al cual ha nombrado heredero de todo, por medio del cual todo se hizo, el universo entero. Si ustedes entonces van hilvanando, ¿no?, los textos, y en el Salmo, ese precioso Salmo que hemos cantado, hemos ido diciendo, ¿no?, que los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. O sea, hasta el último confín, hasta el último lugar más remoto de la tierra, ha podido contemplar la victoria de nuestro Dios. Pues bien, con esos pensamientos, ¿no?, que la lectura nos va llevando, la Sagrada Escritura nos va conduciendo, de repente nos encontramos ahora en la contemplación del misterio de la Navidad. Pero claro, uno tiene que trascender, porque realmente el misterio de la Navidad es un misterio trascendente. Yo el día de ayer, en la homilía, les decía que la Navidad no es solamente el recuerdo de que Jesús nació hace 2000 años. No solamente se recuerda, no es el cumpleaños de Jesús nomás, porque algunos dicen, ¿no?, para justamente hacer que la gente pueda tener nuevamente a Jesús como centro, vengan a participar del cumpleaños de Jesús. Pero no es solamente el cumpleaños de Jesús. No es una cosa puramente humana, es un misterio. Es un misterio trascendente. Es un misterio que no llegamos nosotros ni siquiera a atisbar en lo más mínimo su grandeza, su gloria. Porque es un misterio que se da en contrapuntos. Por un lado, la majestad, la gloria. Escuchen lo que dicen los profetas. Se ha manifestado la gloria, el resplandor, el esplendor de Dios, la victoria del Señor. La justicia, dice, ¿no?, la fidelidad brota de la tierra, o la verdad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Ha brotado la verdad para la tierra. Segunda cosa, Dios nos ha hablado, y nos ha hablado por medio de su Hijo, no cualquiera, por medio de su Hijo, el único Hijo de Dios. Es el que se ha dado a conocer y nos ha dado a conocer al Padre. Pues con esta perspectiva, de repente encontrémonos con la contemplación del nacimiento. No es solamente una cuestión histórica. Recordamos, así como vamos sacando de nuestras cajas, ¿no?, las figuritas, las imagencitas del pesebre, y las vamos poniendo en nuestro nacimiento que hemos armado, como que vamos recordando el pasado. Sí, recordamos el pasado, pero también es una cosa actual. Y es una cosa eterna, no solamente actual, sino eterna, trascendente. Dios se ha hecho hombre. ¿Quién puede llegar a entender este misterio? Por eso San Juan, en el texto que hemos escuchado, texto que es sumamente elevado, y les aseguro que es muy difícil de interpretar. Primero porque San Juan empieza su evangelio con esto que se llama el prólogo, sepan entonces que el inicio del evangelio es el prólogo de San Juan, porque todavía no habla de la vida de Jesucristo, de la vida histórica de Jesucristo, sino se mete a hablar de una cuestión teológica recontra difícil. Ha traducido el término logos, es verbo, porque claro, en la antigüedad los que aprendían filosofía entendían que la palabra verbo hablaba de un concepto, de una palabra interior, pero también hablaba de sabiduría. Pero en el lenguaje moderno, entonces, el término logos no se entiende muy bien porque la gente no sabe filosofía, sabe de ingeniería, pero no sabe de filosofía. Entonces, se utiliza el término palabra.
Pero tanto el término verbo como el término palabra son demasiado pequeños para entender lo que significa este término logos. De ahí viene la palabra logía o logía, que significa el término de la ciencia, es decir, la ciencia que estudia. Significa sabiduría, significa conocimiento pleno, conocimiento seguro, conocimiento sabio, eso significa. Nuestra revelación, la revelación de Dios, es la revelación del verbo, del logos de Dios. Entonces dice, en el principio era el logos. ¿Y quién es este logos? El logos estaba junto a Dios. Y el logos era Dios. ¿Cómo puede ser que en el principio haya habido un logos, una sabiduría, un conocimiento, pero no es un conocimiento como una cualidad de una persona, sino un ser personal, logos, que estaba en el principio, desde el principio, no ha sido creado por nadie, es increado, ha sido engendrado, no creado. Y de repente, ese logos está junto al Padre, junto a Dios, y ese logos es Dios. Claro, nosotros ya bastante más masticadito, cuando entendemos en el catecismo, escuchamos el catecismo, nos dicen, Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el tiempo en el que lo habló San Juan era muy difícil de entender. A nosotros los 2000 años de iglesia que tenemos nos han masticado mucho el lenguaje y el discurso teológico. Pero este tema de que el principio era el logos es Dios. Por tanto, todos los atributos propios de Dios, ¿y cuáles son esos atributos? Por ejemplo, eternidad. Por ejemplo, inmensidad. Por ejemplo, omnipotencia. Por ejemplo, absoluta bondad, sabiduría infinita, infinitud, etcétera, etcétera. O sea, las propiedades de Dios las tiene logos, porque logos es Dios. Aquel que no puede ser entendido por la cabeza humana, que no puede ser encerrado en ningún concepto. Ustedes sepan, alguna vez yo escuché a un medio filósofo que decía, la filosofía griega ha sido un desastre para el entendimiento de Dios, porque ha encerrado a Dios en conceptos, ¿no? Cuando uno dice omnipotente, cuando uno dice infinito, y es todo lo contrario. Porque la filosofía griega, cuando nos da los conceptos de estas propiedades de Dios, nos dice que más bien son conceptos en negativo. Porque, como decía Pseudo Dionisio, es más lo que no conocemos de Dios que lo que conocemos de Dios. Por tanto, cuando se le dice que Dios es infinito, significa no tiene fin. Imagínate algo que no tiene fin. ¿Se dan cuenta que en vez de cerrar, abre mucho más la inteligencia? Significa que es eterno, por tanto no tiene ni principio ni fin, no tiene temporalidad, sino que solamente simultaneidad. Vaya usted a entender eso. ¿Se dan cuenta que los conceptos de Dios son conceptos en negativo porque no podemos enmarcarlo? No lo enmarcamos, no podemos, es imposible enmarcar a Dios. Pues de ese Dios hablamos, de ese Dios que no lo pueden contener ni los cielos ni la tierra, sino que por el contrario es el que tiene en sus manos todo, absolutamente todo, y los destinos del hombre, todo lo tiene en sus manos. Ese es el Dios del cual hablamos, el Verbo. Ese Verbo que es la luz. Y miren qué lindo San Juan, cómo dice estas palabras cuando uno las lee. Ciertamente nos emocionan, nos llenan de alegría y de gozo, porque es el contacto con Dios. Y en el Logos estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. ¿Cómo una tiniebla no puede recibir a la luz? Pongan ustedes al sol y van a ver qué tiniebla se le puede oponer. Ante la luz del sol nada se opone, nada queda en tinieblas. Sin embargo, ¿pueden haber tinieblas que se opongan a la luz? Sí. ¿Saben cuál es? El corazón del hombre. Es lo único que se puede negar a la luz de Dios. Nos podemos embotar tanto, cerrar tanto el corazón, que nos podemos negar a la gracia de Dios. Bueno, entonces, ya está. Podría decirles muchas más cosas, pero no quiero abundar en esto que les aseguro es la inmensidad de Dios. Y es muy difícil hablar de esto, pero tenemos que ahora adentrarnos en el misterio de la Navidad. Porque el misterio de la Navidad lo contemplamos. Como dice el evangelista San Lucas cuando les dijo a los pastorcitos, os anuncio una gran alegría. Hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y les voy a decir, ¿no?, ¿qué van a encontrar? Les voy a decir el signo. Encontraréis, ¿no?, a una mujer y a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Cuando uno entonces, dije yo, ¿no? Se encuentra estas antítesis, ¿no? Se encuentra estas cosas como contrarias. Por un lado, la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios, Dios Todopoderoso que no se puede pensar, ni razonar, ni entender, solamente se lo puede atisbar, levemente. Nadie, como dice San Juan, a Dios nadie lo ha conocido, nadie lo conoce, nadie lo puede ver. Sin embargo, resulta que ahora ese Dios omnipotente, ese Dios inmenso, ese Dios que todo lo puede, ese Dios se llama ahora infante. ¿Sabían ustedes que la palabra infante viene del latín infans, infantis, que significa el que no habla? Y no hemos dicho antes que la palabra logos significa sabiduría, concepto, palabra, y resulta que esa sabiduría, ese concepto, esa palabra, solamente balbucea. Es un niño que recién ha nacido. ¿Pueden ustedes ver ese contraste entonces? Que la sabiduría de Dios está allí, la persona del Verbo de Dios, porque como dice el texto y nosotros lo creemos con toda sinceridad, el Verbo de Dios se hizo carne y se hizo carne en esos huesitos, en esos bracitos, en ese cuerpito de Jesús. ¿Pueden ustedes entender algo de esto? ¿Cómo puede ser que la maravilla de Dios, lo que no se puede entender, de repente se encuentre tan pequeñito, tan chiquito, tan pobre, tan humilde, en un establo, ni siquiera en un hotel, ni siquiera en un hospital, ni siquiera en un asilo, no, en un establo, en una cueva? ¿Sabían ustedes que realmente nosotros, claro, preparamos nuestros nacimientos, le ponemos casita, con lucecitas y todo bonito, ¿no? En el pesebre, yo muchas veces he visto los pesebres que hacen en las casas. Acá, como somos muy regionalistas, ¿no? Le ponemos también cuyes, conejos, chanchitos para el adobo, ¿no? Todas esas cosas, porque eso es nuestra costumbre. Pero quiero que sepan además que históricamente no habían chanchos en Belén, ¿eh? Acuérdense que los cerdos eran animales impuros, por tanto chanchitos no habían en el establo de Jesús, habían solamente ovejitas. Y había un buey y un asno. Claro, no dice el texto, ¿no? El texto de San Lucas no dice qué animalitos estaban, pero el profeta Isaías sí. ¿Y cómo lo dice? Lo dice de una manera tan lastimosa, o sea, tan lastimera, tan nostálgica, dice Isaías. Miren qué frase la de Isaías, ¿eh? El buey conoce a su señor, el asno conoce la voz de su amo, pero mi pueblo no me ha reconocido. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Cómo lo grande de Dios encerrado en la pequeñez, en lo chiquitito de un niñito? Y así se dan entonces estos como antagonismos, ¿no? Dios Todopoderoso en la pequeñez. Pero esa pequeñez no es la pequeñez solamente del tiempo. Entonces no hay que entender solamente que este niñito es algo del tiempo, es alguien del tiempo, es alguien de hace 2000 años. No, es alguien del presente, es alguien del hoy, de nosotros. Porque hoy nos ha nacido a nosotros la salvación. Porque esa salvación no ha quedado cifrada hace 2000 años en un niño que nació y que a los 33 años murió crucificado. No es en eso. Esa salvación ha quedado ahora en nosotros también, porque nosotros contemporáneos suyos, porque es eterno, porque venció la muerte, porque ya no muere más, está con nosotros. Y hoy recordamos y actualizamos y vivimos nuevamente que nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Ese es Jesucristo. ¿Cómo no podemos estar alegres? ¿Cómo no gritar de alegría? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no saltar como Juan Bautista le saltó en el vientre de su madre? O como cuando Abraham le dijo a Jesucristo, ¿no? Abraham vio mi día y saltó de alegría. ¿Cómo no saltar de alegría como niños al encontrarnos una cosa tan hermosa, tan gigante y tan pequeña en el niño Jesús? ¿Cómo no volvernos, ¿no?, como niños para encontrarnos con Jesús? Miren, es muy interesante, ¿no? Cuando un papá o una mamá tienen sus hijitos chiquitos, yo he visto muchas veces, ¿no? Hablan como niñitos, los engríen y les hablan como niñitos. ¿Se han dado cuenta? O sea, podrían hablarles, ay, hijito, qué sé yo, no, pero les ponen ternura, papacito, mi hijito, mi amor, quesito, y después le hablan como el niño mismo les habla, ¿no? Se abajan. Pues eso es lo que Dios hizo con nosotros allí.
Dios se ha bajado tanto, 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 que se ha hecho hombre y niño por nosotros. Por eso el misterio de la Navidad es un misterio tan grande y es un misterio de tanta alegría. Porque alguno podrá decirme: Padre, pero estamos viviendo pobreza, Padre, pero estamos viviendo una crisis social difícil, Padre, no sabemos qué se avecina, dice que van a empezar las marchas de acá a 2, a 4, a 5, a 20 días. Puede ser, pero para nosotros el Salvador no es un presidente, una presidenta, no es un consejo de ministros, no es un congreso, no es un líder político, ni un líder social, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Para nosotros el Salvador es Cristo, porque ¿saben qué significa la palabra Jesús? Salvador. Él es el que nos ha traído salvación a todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no alegrarnos en este día? ¿Cómo no saltar de alegría? ¿Cómo no elevar nuestros cantos a Dios? Y decirle como los ángeles le cantaron: gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, porque este que ha nacido, este que se nos ha dado, este que es pequeñito pero tiene en sus manos, dice, el cetro de la justicia, este es el príncipe de la paz. Y el único que puede darnos la paz es Él, no con ponendas humanas, es Él. Porque si vivimos según Él, creyendo en Él, por tanto obrando como Él, viviendo en la caridad y en la esperanza, no nos ofenderíamos tanto, no nos engañaríamos tanto, no nos agrediríamos tanto y nos perdonaríamos siempre. Y entonces este mundo sería un mundo de paz. Por eso, queridos hermanos, que en este día precioso de la Navidad no nos confundamos. Si tal vez no llegó tal familiar, nos da cierta pena, pero no es el día de ese familiar. Si por ahí no llegamos nosotros a conseguir la platita para comprarle al hijo la tablet o el celular o qué sé yo, no nos entristezcamos porque no es el día de tu hijito. Si por allí no tuve yo el capital para irme o para las vacaciones que me quisiera dar, tampoco es tu día, no te preocupes. Es el día de Cristo, es el día del Señor. Si lo festejas a Cristo, tu corazón va a estar repleto de alegría. Por eso, que en este día de la Navidad nosotros nos encontremos entonces en esa actitud de alegría, de cantos. Qué bonito cuando la familia se junta, no solamente se junta a comer el pavo, ¿no? A llenarse, porque hay mucha gente se ha indigestado hasta del pavo que ha comido, ¿no? Pero ojalá que nos juntemos a rezarle, que los papás con sus hijos se junten en ese nacimientito que han hecho con tanta alegría, con tanto sacrificio, por supuesto, que se junten a rezarle a Jesús, a cantarle a Jesús. Hagámonos como niños, porque Dios se ha hecho niño. Que la Virgen María, la Madre de Jesús, que estuvo en el pesebre, ella atenta a Jesucristo, con tanto amor, con tanto detalle, con tanta delicadeza, claro, en su extrema pobreza, pero con tanta delicadeza, que ella nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de la alegría de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Pidamos estas gracias a la Virgen.